Hola, ¿cómo les va? Continuamos con el video número 27 sobre expresiones regulares en el curso de programación 1 basado en JavaScript. Entonces, fíjense que las expresiones regulares son muy utilizadas para validar eh, para validar que una cadena de caracteres cumpla con cierto patrón. Son muy utilizadas, por ejemplo, en los formularios. Cuando se envían los formularios, pues se hace, se hace la comparación de ese patrón con el dato que yo estoy enviando, y si el dato coincide con el patrón, pues el envío se hace. De lo contrario, pues se rechaza ese envío de esa información. Y bueno, las expresiones regulares son un tema muy largo. Hay libros basados en esta teoría sobre expresiones regulares, pero aquí vamos a darles una introducción y queda por cuenta de ustedes pues profundizar sobre esto. No es difícil, no es muy difícil, pero tampoco recomiendo que se aprendan esto de memoria, sino que la mayoría de los patrones se encuentran en internet, pues solamente, por ejemplo, en Stack Overflow, esa página que usan mucho los programadores. Allí pueden conseguir varias expresiones regulares. Por ejemplo, si yo quiero buscar una expresión regular para validar email, por ejemplo, entonces generalmente ya las tenemos, ya se encuentran allí, o hay varias opciones, ¿ves? Entonces esto es lo que llamamos una expresión regular aquí para validar. Por ejemplo, veamos acá una expresión regular, o algo como esto. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Expresiones de este tipo que me permiten validar cierto patrón en una cadena de caracteres. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy enviando, cuando yo envío un correo, si a mí me están pidiendo un correo, el correo pues tendrá ciertos caracteres para identificar al usuario. Por ejemplo, Rodolfo González. Luego vendrá, debe contener una arroba, ¿verdad? Y debe contener, luego de ese arroba debe estar, por ejemplo, Gmail, y luego debe tener un punto y finalizar con una extensión. Entonces eso es lo que hacemos con expresiones regulares, validar estas cosas, o sea, que un patrón se cumpla. Por ejemplo, yo no pudiera colocar aquí el signo por, eso no lo aceptan o división, o sea, depende de los caracteres que yo quiera que contenga esto, es lo que yo voy a validar. Bueno, y para eso pues vamos a ver unos ejemplitos acá, pero vamos a ver lo que dice Wikipedia. Y yo quisiera que leyeran esto, que revisaran. En Wikipedia buscan expresión regular, y también en el MDN, ¿verdad? De Mozilla. Es bueno también que leyeran esto, y yo les aseguro que lo van a entender. Pero fíjense, hay ciertos caracteres que hay que tomar en cuenta cuando yo defino una expresión regular. Por ejemplo, el punto se interpreta por el motor de búsqueda como cualquier carácter. O sea, cuando yo coloco punto en esa expresión regular, allí puede haber una A, un número, una E, una Z, un 5, un 4. O sea, cualquier carácter. El signo, por ejemplo, la barra inversa se utiliza para escapar. Por ejemplo, si yo quiero colocar, o sea, si en mi expresión regular yo quiero, por ejemplo, que en esa expresión regular, ya vamos a dar un ejemplo, en cierta posición debe ir un dígito, pues yo coloco slash, o sea, la barra invertida D. Entonces esto representa un dígito del 0 al 9. Y si coloco con D mayúscula, lo que se va a colocar allí en ese espacio de esa cadena de caracteres va a representar cualquier carácter, pero que no sea de 0 a 9. Entonces aquí está como el complemento, ¿no? Aquí del 0 al 9 y con mayúsculas
todo lo demás. Por ejemplo, veamos otro. Eh, si yo quiero representar un tabulador, colocaría slack t. El retorno de carro, o salto de línea, slack n. Y así sucesivamente. Entonces, esto con práctica, pues, se logra dominar. Yo lo que hago, sinceramente, es buscar los patrones en internet, en diferentes páginas, y lo que hago es adaptarlos. O sea, pero bueno, es bueno saber sobre esto. Los corchetes, pues dentro de esos corchetes yo puedo colocar un conjunto de caracteres o números que yo quiero que estén en esa posición. La barra invertida es el O, o sea que puede estar una u otra cosa. Ya vamos a ver algunas cosas de estas. Ahorita con el ejemplo. El dólar, pues finaliza la línea, o sea, para indicar que finaliza mi expresión. El circunflejo, bueno, una de las funcionalidades que tiene es que indica cómo comienza esa cadena de carácter. Y los paréntesis, bueno, para agrupar caracteres, etcétera, etcétera. El signo de interrogación, aquí están las llaves para dar un conjunto, o sea, para dar límites, perdón, para dar límites. Vamos a dar un ejemplo ahorita. Entonces, es bueno que se lean esto, es bueno leer esto. Si tomamos todo este tema, pues tardaríamos muchísimo para esto, pero bueno, es cuestión de investigar ya esta parte por ustedes mismos. Es muy utilizado en la validación, es muy importante en la validación de formularios. Bastante es lo que son expresiones regulares. Entonces veamos, para darles algunos ejemplos. Acá. Ok. Vamos a dar algunos ejemplos. No tenemos nada. Entonces veamos primero. Aquí tenemos un texto. Cualquiera. Y yo quiero buscar dentro de este texto cierto patrón que exista aquí adentro. Entonces vamos a hacer este ejemplito acá. Ok. ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo puedo declarar una expresión regular en JavaScript de dos formas. Con la clase red es, ¿verdad?, de regular expression, de expresión regular, y con el operador new. Y creamos una nueva instancia. Y por parámetro le pasamos el patrón que yo quiero que sea buscado dentro de ese texto, de esa cadena de caracteres. Entonces hay dos métodos para eso. Está el método test, que devuelve, el método test devuelve verdadero o falso si esta cadena se encuentra dentro de la cadena o del texto donde será buscada. Y el método de set es un vector con información adicional. Indica si aparece o no aparece la cadena o no, o el patrón que yo estoy especificando. Entonces fíjense, lo que vamos a buscar aquí es me va a indicar si estas dos letras consecutivas aparecen dentro de este texto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, colocamos la variable punto, invocamos el método test y dentro la cadena o el texto donde será buscado. Y fíjense que aquí está devolviendo verdadero. ¿Por qué? Porque la sí está dentro de esto. Fíjense que aparece aquí, aparece acá, entonces sí aparece. Por ejemplo, si colocamos las y le damos control S, ahora esto es falso. Fíjense que aquí no está las en ninguna parte. Entonces, este patrón que yo estoy colocando acá, LAS, es lo que yo voy a buscar aquí adentro, a través de expresiones regulares. Esta segunda función, exec o método, devuelve, como ya les dije, información adicional. Entonces dice que
esto, lo que estoy buscando, se encuentra en la posición 5. Y fíjense, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Entonces aquí es donde tenemos la LA. Y ahí fue donde lo consiguió. Y la entrada pues es este texto. Ok. Entonces ya más o menos creo que está claro. Ahora veamos esto que sigue acá. La otra forma de declarar una cadena de carácter, perdón, de declarar una expresión regular es con el símbolo de división en este caso, pero continuo, o sea, debo declararlo, para declararlo debo decir dos veces y dentro de esas dos barras de división es donde vamos a colocar el patrón. Ok, ahora ahorita quiero explicar qué es esto. Voy a quitarlo. Fíjense, si yo coloco, bueno, esto lo voy a quitar, esto lo voy a comentar. Vamos a comentar esto. Y damos aquí control S. Ah, fíjense que aquí está falso. Dice que Newton no está acá. Newton no está. ¿Por qué? Porque está Newton pero en mayúscula. Fíjense que en la G, estos son indicadores de la búsqueda. Dice que la búsqueda sea global, o sea que si lo consiguió una vez, siga buscando. Fíjense, sigue siendo falso. Ahora la I es de ignorar. Ignora, o sea, ese ignorar es que no le importa si son mayúsculas o minúsculas. Entonces cuando yo le doy control S, ahora sí me aparece verdadero. ¿Por qué? Porque está Newton pero con mayúscula acá. Entonces de esta forma también se declaran las expresiones regulares. Ahora veamos un ejemplo más útil. O sea, un ejemplo que de repente se nos puede aparecer a nosotros en los proyectos que hagamos. Control S, bueno, ahí aparece true. Fíjense, voy a explicar esta expresión regular. Lo que yo quiero es validar un número de cédula, ¿verdad? Validar los números de cédulas o el número de identificación, que aquí nosotros en Venezuela pues es cédula de identidad. Entonces las cédulas de identidad aquí en Venezuela pues comienzan en algunos formatos, o sea, en algunos solamente dan el número, pero algunas empresas o algunas instituciones siguen un formato donde colocan B, luego guión y luego si viene el número, por ejemplo 15, 14, 13, 12. Pero es posible que existan cédulas, por ejemplo, donde ya no pase los 10 millones. B- por lo menos 8 millones, 154, 452. O sea que aquí voy a tener 2, 4, 6, 8 dígitos. Y aquí voy a tener 2, 4, 6, 7. O sea que por los momentos las cédulas que yo voy a validar tienen 7 u 8 dígitos, ¿verdad? Y esas cédulas, pues, aparte de que comienzan en B, pueden comenzar en E, que son los extranjeros, que ya están nacionalizados y que ya tienen su número de identificación o cédula. Ok, entonces fíjense, esto es lo que yo quiero validar y fíjense la expresión regular que yo coloqué aquí. Primero coloco la barra, ¿verdad? La barra de división al inicio y al final. Y aquí comienzo con la expresión regular. El circunflejo indica que el patrón, o sea que lo que yo estoy evaluando o lo que voy a evaluar debe comenzar con B o con E. Para eso es la barra esta, la barra vertical. Significa que puede ser este o este valor. Luego viene un guión, que es el signo menos, que es este menos que está aquí arriba, este menos que estamos tomando en cuenta acá. Después viene esto. Los corchetes indican un conjunto y cuando yo lo separo por guión quiere decir que aquí puede haber 0, o sea que está tomando en cuenta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, o sea este intervalo.
Y luego viene llaves que indican es el límite, o sea, el número de caracteres que va a tener este patrón. Y cuando yo doy dos límites, o sea, si yo digo un solo límite, quiere decir que solamente va a haber 7. Pero si yo coloco 7 y 8, quiere decir que va a haber 7 u 8, pueden haber 7 u 8. O sea, pueden haber cédulas de 7 u 8. Si yo coloco 28, entonces pueden haber cédulas de 7, de 8, de 9, o sea, estoy hablando de dígitos, de 7 dígitos, 8, 9, 10, 11, hasta 28. Pero en este caso me interesa es de 7 u 8 dígitos. Y el dólar quiere decir que cuando ya tenga 7 u 8 dígitos, allí debe terminar la expresión. ¿Ve? Entonces veamos, vamos a evaluar. Esta es la cédula que yo quiero evaluar, B9499979. Y utilizamos la variable patrón, ¿verdad? Punto, el método test, y colocamos donde yo voy a evaluar el patrón este que está acá, lo voy a evaluar es acá. Entonces por eso es que colocamos cédula. Entonces veamos, cuando yo le doy control S, me dice que es verdadero. ¿Por qué? Porque está cumpliendo, ¿verdad? Pues debe comenzar con B, ¿verdad? Comienza con B, luego viene guión, aquí está el guión, y luego viene 7 u 8 dígitos. ¿Cuántos tengo? 2, 4, 6, 7 dígitos. Si yo coloco 8 dígitos, ¿qué pasa? Control S, me sigue retornando verdadero. Si yo coloco ahora, en vez de 8, 9 dígitos, control S, ahora es falso. No cumple con la expresión regular. ¿Ok? Volvamos aquí, verdadero. Ahora, ¿qué pasaría si coloco, por ejemplo, Z? No debería, porque es B o E. Si le digo control S, y fíjense que es falso. Entonces, aquí hay una forma, ¿verdad? Hay una expresión regular que me permite a mí validar una cédula de identidad de acuerdo a este patrón. Ahora veamos otro ejemplo. Entonces la cuestión está es allí, cómo construir la expresión regular. Veamos a ver esto de fecha. Las fechas que yo quiero validar son las siguientes. Por ejemplo, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Bueno, entonces veamos la expresión regular. Comienza en barra de división y termina en barra de división. Aquí está. El circunflejo quiere decir que debe comenzar con lo que sigue, con esto que está acá. Entonces debe comenzar con quién. Esto es significa que son dígitos, que debe comenzar con un número. ¿Y cuántos números? Bueno, 2 números. Luego viene la barra, esta que está acá, la barra de división. Pero como ya esa barra, para que no interprete que es el final de la expresión regular, yo lo que hago es escaparla. Y lo escapo con la barra invertida. Luego viene 2 dígitos más. Luego viene una barra y luego viene 4 dígitos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo le doy control S, me dice que es verdadero. ¿Por qué? Porque valida la validación está dando verdadero. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 dígitos y 4 dígitos y están separados por la barra de división. Fíjense que si yo coloco, por ejemplo, aquí un menos, eso me va a dar falso. ¿Por qué? Porque yo estoy indicando de que sea la barra de división quien haga esta separación del día, mes y año. Ahora fíjense, si yo coloco aquí otro número, me dice falso. ¿Por qué? Porque tienen que ser solo 2 dígitos. Si dejo uno solo, dice que es falso. ¿Por qué? Porque me estoy pidiendo 2. Si aquí dejo solamente 22, no lo evalúa como verdadero, sino como falso, porque debe ser 4 dígitos. Entonces, bueno, resumiendo, lo que les recomiendo es leer sobre esto. Ya ustedes ya tienen una idea de qué son las expresiones regulares y dónde buscar información sobre esto. Repito, hay libros sobre esto, el tema es muy extenso, pero nosotros debemos continuar porque tenemos que llegar a
a desarrollar páginas web en un entorno netamente o meramente profesional. Buenas noches.